que conoce del espíritu y también conoce del alma y también conoce del cuerpo, porque es doctora, porque es psiquiatra, porque es especialista en trastornos de ansiedad. Y les quiero presentar a todos a nuestra querida doctora Mónica Abdala. Gracias. ¡Wow! ¡Qué lindo estar acá! Gracias por todas las personas que han venido, la verdad me honra. Quiero saludarlas, quiero dar gracias a Dios por, siempre digo, ¿no? Cuando comienzo, que doy gracias a Dios por la posibilidad de estar en este lugar o en cualquier lugar donde estoy. Quiero dar gracias también a este hermoso grupo de Mujeres por la Nación de Somos Iglesia, Graciela, agradecer por estar aquí, por la invitación, por tenerme en cuenta, y quiero saludarlas muy especialmente y que empecemos a trabajar sobre este tema tan hermoso que es ver recursos que nos permitan afrontar estas emociones que son tan naturales, que son nuestras, que son humanas, como por ejemplo la ansiedad y la tristeza. Quiero saludar también a las personas que no están acá presentes, pero están en manera virtual, para que también puedan disfrutar este tiempo y podamos salir todos bendecidos. No solamente ustedes que escuchan, sino yo también, que vuelvo a escuchar y vuelvo a aprender en todas las veces que puedo transmitir como pasa hoy. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, no sé si alguna trajo lapicera y papel. Vamos a empezar con un ejercicio. Yo las animo a hacerlo, chicas, porque lo que quiero es que se lleven elementos prácticos para cuando ustedes estén en su casa, porque de golpe acá estamos todas, en general estamos bien, estamos contentas que pudimos salir de casa, llegar a este lugar, un barrio tan hermoso, un lugar tan acogedor, tan familia, como decía Priscila. Y bueno, pero luego la vida sucede yendo de acá para nuestra casa y para nuestro diario andar. Entonces, la que tiene papel y lapicera la puede usar. Yo las animo a que hagan este registro en la terapia cognitiva comportamental, que es la que yo trabajo, en la cual soy especialista. Esto se llama autorregistro y es un ejercicio que va a ayudar, después lo vamos a ir complementando en el resto de la charla, y que ustedes se lo van a llevar a su casa y van a entrenarse en esto, porque esto va a permitir desarrollar habilidades para la gestión de nuestras emociones. Muy bien, pasando rápidamente a lo que es el autorregistro. Lo primero que tienen que anotar, presten atención, concéntrense, es lo siguiente. Tienen que anotar una emoción. Ansiedad, vamos a estar trabajando estas dos emociones primarias. Un momento donde han sentido ansiedad o un momento donde han sentido tristeza. Llamémosle en esta última semana, pongamos, en esta última semana, en el día de hoy, en este mismo momento en el que estamos aquí. Bueno, te pido que anotes, esto es personal, nadie lo va a ver, y es un ejercicio que quiero que te lleves para hacerlo en tu casa. Se llama autorregistro, por si alguien te pregunta, se llama autorregistro. Entonces, lo primero, dejo unos segundos para que anotes qué día o momento de la semana, del día de hoy o de este mismo momento, te podés pescar con esta emoción. Ansiedad, que muchas veces se pesca también a través del cuerpo, porque me siento inquieta, taquicardia, palpitaciones, o tengo sensación de falta de aire, o estoy un poco mareada. Bueno, ansiedad, tristeza. Entonces te doy unos segunditos. Bien, pongan de a una, ¿viste? Digamos, o una hora. Sí, porque en una semana... No, está bien. Muy bien. ¿Está? ¿Ubicaron? Bueno, lo segundo, esto es emoción, ¿está? Emoción. Si quieren un esfuerzo más, es una evaluación subjetiva, es decir, que es del 0
al 10. Es importante también, porque esto te permite después seguir la evolución de esa emoción. 0 corresponde a nada, 10 lo máximo. Entonces podés escribir al lado, subjetivamente, cómo sentiste esa emoción. Un 8, un 5, un 9, un 10, un 0, bueno, ahí lo podés anotar. Lo segundo es situación. Esa emoción, ahora poder describir en qué situación. Te tiro unas líneas. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿En qué hora del día era? ¿Qué hora del día? Sí, son formas de describir la situación. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿A qué hora del día? Y son datos precisos y buenos porque te permiten, cuando vos lo repetís al ejercicio, conocer qué lugar, qué persona, qué horario, qué situación está generando en vos o en mí ese nivel más alto de ansiedad o de tristeza. Con lo cual uno puede, al tener ese aprendizaje, considerar algunos elementos o recursos para actuar en ese momento. Entonces, situación es muy importante. Con quién estabas, dónde estabas, qué día era o en qué hora o haciendo qué cosa. ¿Está? Dejo un minuto, vuelvo a repetir las preguntas. ¿Dónde estabas, por ejemplo? ¿Con quién estabas? ¿Qué momento del día era? ¿Qué estabas haciendo? Describe situación. ¿Se entiende por qué? Porque si repetís el ejercicio vas a ir advirtiendo, mira, todas las veces que estoy con tal persona me da esta ansiedad, mira, todas las veces que es de mañana o todas las veces que estoy preparando todo para ir con los chicos a la escuela o todas las veces que estoy estudiando para rendir un examen. Y ahí vas conociendo, ¿no?, un poquito de uno mismo, porque hay que conocer de uno mismo para después poder trabajar sobre eso. Muy bien, dejo unos minutitos para que hagan ese registro. Ya lo hicimos, toma. Oh, bueno. Muy bien, entonces, ahora la tercera, que digo, ustedes pueden hacerlo, es profundizar un poquito más y anotar, si podés registrar, qué pensamiento, qué idea tenías en tu mente en ese momento. O la otra pregunta que podría hacer es, ¿cómo venías pensando, si lo podés registrar, de qué manera venías pensando en esos últimos días o en estos últimos días? ¿Cómo venías pensándote a vos misma, pensando la situación? Lo que sea, el registro de un pensamiento. Aviso que muchas veces esto la gente dice, no, yo no estaba pensando nada, yo tenía tristeza, no, yo no estaba pensando nada, yo estaba ansiosa, porque no tenemos el hábito, la habilidad y el entrenamiento, habilidad con H, y el entrenamiento para hacer un registro de nuestros pensamientos. Por eso digo, si no lo podés registrar ahora, probablemente con el paso de la charla, de la conferencia, vas a poder entrenarte un poquito más a hacer el registro. Eso es uno de los objetivos que tenemos en esta charla, en esta conferencia, que, chicas, no sé cuándo empecé, no sé a qué hora empecé, tampoco sé a qué hora voy a terminar, así que bueno, vayan poniéndose cómodas, relájense y bueno. Muy bien, entonces, una vez que hiciste ese registro, voy a dar un segundo para ver si podés pescar algún pensamiento en ese momento. Bien. Ahora voy a entrar a este tema que es hablar de las emociones. Hoy vamos a trabajar dos emociones que se llaman primarias, primordiales o esenciales, porque eso significa que nacemos ya en nuestra neurobiología, en nuestro cerebro, ya tenemos las redes neuronales y químicas para que se produzcan estas emociones.
Es decir, como seres humanos no podríamos vivir si estas emociones no se activan, porque tienen una función reactiva que en definitiva terminan siendo para nosotros de autoprotección. Lo que sí tenemos que trabajar cuando esas emociones por alguna razón empiezan a disfuncionar. Pero acá tenemos la emoción, es una emoción primordial, esencial, humana. Vos estás en Argentina, estás en Estados Unidos, te vas al otro lado del planeta, en todo el lado que haya un cerebro humano y un ser humano, quizá de distintas maneras, porque lo cultural influye, pero sí existen estas emociones que se llaman emociones primarias. Entonces, estas emociones, quiero explicar, las emociones están compuestas por 3 dimensiones que andan así como un engranaje y que se van potenciando, transformándose muchas veces esto en un círculo vicioso que potencia la emoción, para lo cual nosotros intentaremos trabajar un círculo virtuoso que ayude a modelar la emoción o llevarla para abajo en vez de potenciarla. Hay 3 engranajes que quiero hoy, que también, otro objetivo que tengo, que queden bien en claro esos 3 engranajes. Los engranajes son pensamientos, cuerpo y conductas. Son 3 engranajes en los cuales se descompone o aparece la emoción. La emoción se manifiesta a través de estos 3 componentes: pensamientos, cuerpo y conductas. Y esto es muy importante saberlo, porque cuando uno logra actuar sobre estos engranajes, sobre los pensamientos, las conductas o las emociones, uno puede desarrollar una habilidad para gestionar esas emociones. Entonces, voy a empezar hablando de ansiedad. Es una emoción, es decir, no podemos vivir sin ansiedad. Si alguno acá vino pensando que salía con todos los recursos para vivir sin ansiedad, les digo, ya las decepciono, porque no podemos vivir sin ansiedad, porque la ansiedad es parte de la reacción de nuestro organismo como seres humanos. ¿Ante qué? Ante situaciones de amenaza o peligro. Es decir, cada vez que vivamos una situación que interpretamos como amenaza o peligro, automáticamente se va a activar la ansiedad, porque la ansiedad tiene como función protegernos de eso para justamente permitir la supervivencia. Ahora, a veces hay ciertas características de nuestra personalidad, ya sea en nuestro pensamiento o en nuestra conducta, que hace que esa ansiedad se potencie y que terminamos siendo personas o muy ansiosas o personas que no nos sentimos del todo bien por lo que esta emoción ansiedad produce. Entonces, ahí es donde quiero hacer hincapié. En cuanto a los pensamientos, monólogo interno, autocharla, autodiálogo, anotalo, la ansiedad, aparece fundamentalmente este tipo de pensamiento, que es la anticipación negativa de hechos. Fíjate qué importante. Para un ser humano es importante anticipar, sí, por supuesto, porque uno cuando anticipa, acomoda un poco, anticipar. Voy a ir a Somos Iglesia, tenés que saber a qué hora es, qué vas a tomar, cómo vas a llegar. Uno anticipa para organizar. Pero muchas veces cuando predomina este tipo de pensamiento, que es la anticipación negativa de hechos, potencia la ansiedad. Y quiero decirte que hay personas que, como ese monólogo interno, esa autocharla, ese tipo de anticipación negativa, lo tiene incorporado como un rasgo de personalidad. Probablemente porque cuando ya nace uno trae una genética que, así como tenemos la altura, como decía Pri, ¿no? Que ella llegó a unos 60, yo a unos 57, pero como tenemos la altura, como tenemos el color de ojos, el color de cabello, también se heredan rasgos de personalidad. Y muchas veces esos rasgos de personalidad se van modelando con las situaciones que vivimos a lo largo de la vida y se van acentuando. Y ahí aparece nuestra forma de pensar.
Entonces, la anticipación negativa de hechos, ¿qué hace? Activa la ansiedad hoy de algo que no estoy viviendo, lo estoy pensando. Entonces, se descarga toda la respuesta de ansiedad en nuestro cuerpo para actuar sobre esa situación, taquicardia, es decir, se pone el cuerpo en movimiento, tensión muscular, hiperventilación, para actuar sobre esa situación y sacar la conducta que tenga que ver con la protección, pero el punto que ahí no lo estamos viviendo. Entonces, toda esa ansiedad que queda flotante es la que produce el malestar y es la que muchas veces termina dañando nuestro propio cuerpo. Entonces, es muy importante que aprendas a escuchar tus pensamientos. En la terapia cognitiva se llama monólogo interno, autocharla, autodiálogo, pensamiento automático, porque justamente tiene esa característica, es automático, es como un reflejo, es como la respiración. Vos en este momento estás respirando y no estás diciendo, bueno, el aire entra por la nariz, pasa por la laringe. No, estás respirando. Así pasa con el pensamiento automático. Yo estoy acá hablando y vos estás diciendo, mirá qué bueno, a mí me pasa, ¿para qué habré venido? ¿Qué estará haciendo mi esposo? Es decir, hay ahí en el fondo un monólogo interno que pasa y yo estoy hablando acá y también me van pasando pensamientos, porque es como yo siempre digo, es como si estás al lado de un río y hay un absoluto silencio, pero vos escuchás el río que anda. Ese es nuestro monólogo interno. Siempre digo definitivamente amo y creo absolutamente en la palabra de Dios, porque lo que a mí me impacta, es verdad, soy médica, soy psiquiatra, soy especialista en terapia cognitiva, pero lo que a mí me impacta es que Dios, que es el que nos formó y es el que nos conoce, muchas veces en la Biblia escribe esto de la mente. Muchas veces desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia habla del pensamiento. Lo puede decir como pensamiento, como mente, como entendimiento, como corazón. Cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué corazón habla? ¿El órgano del aparato cardiovascular? No, habla de la dimensión no tangible del hombre, dentro del cual están los pensamientos, las emociones. Entonces, la palabra de Dios, Dios mismo ya nos enseña que hay un nivel de pensamiento. Dice, ustedes se quieren transformar. Bueno, actúen sobre el entendimiento, sobre el pensamiento. Acá Priscila decía que nosotras salgamos transformadas. Bueno, para transformar muchas partes de nuestras emociones y conductas, lo que hay que transformar es nuestra manera de pensar. Entonces, primero, registrar pensamientos, empezar a escucharnos, cómo evaluamos las situaciones y empezar a trabajar sobre esos pensamientos. En la ansiedad. Voy a hablar en este momento que está el tema del dengue dando vuelta por toda la Argentina. Entonces empiezo. ¿Y si me agarro el dengue? ¿Y si me pica el mosquito? Y ahí estoy como loca, ¿viste? Saltando de acá para allá, matando los mosquitos. No sé si es ese o no es ese, pero bueno. Entonces, ¿y si me agarra el dengue? ¿Y si me pica el mosquito? ¿Y si me agarra los síntomas? ¿Y si me agarra la complicación del dengue? Entonces, claro, viste, en ese momento, ¿qué va a pasar? Taquicardia, palpitación, repelente. Te va a salir una urticaria por el repelente, pero no por el dengue. Es decir, no quiere decir que dengue no hay, ¿eh? No estamos hablando de un pensamiento no realista. Está dengue, hay mosquitos, hay que hacer prevención, hay que colocarse el repelente moderadamente, pero también está qué pensamos. Porque si estamos, y si voy a tener dengue, y si me enfermo, y si me agarra la complicación, pero en este momento no tenés dengue. Y en este momento no tenés la complicación del dengue. Entonces, estás desarrollando toda una emoción negativa, de ansiedad, sobre algo que todavía no está ocurriendo. Eso se llama anticipación negativa, que produce un aumento de la ansiedad y que hace que tu cuerpo empiece a tener síntomas o que vos empieces a hacer conductas como esta que te digo, no, entonces no salgo, porque si salgo me puede picar el mosquito. No, entonces no camino, porque no vaya a ser que caminando me pique el mosquito. No, entonces me voy a poner repelente.
Yo tengo una paciente que me dice, a mis hijos le pongo repelente, todo lo llena de crema del repelente y después le pone el aerosol. Es decir, ahí digamos, el dengue no te pica el mosquito, pero te agarra una intoxicación terrible. Entonces, la conducta que uno toma termina potenciando la ansiedad, porque voy tomando conductas, no salgo, voy tomando conductas, me voy embardunando, poniendo excesivo repelente y en definitiva no es lo que estás viviendo en este momento. Vuelvo a decir, hay que ir a la realidad de lo que estamos y la prevención, pero cuida tus pensamientos. Presta atención a lo que estás pensando. Recordá que tu monólogo interno es automático, es espontáneo, aparece sin que uno lo active. Pero ese pensamiento que no está en este momento y que tiene que ver con la anticipación del peligro está generando una ansiedad que es disfuncional y que probablemente tenga hasta más, mirá lo que te digo, ¿no? Tenga una repercusión en tu cuerpo de tal manera que tus defensas mismas bajen y sea mucho más probable que el cuadro clínico, en tal caso que te pique el mosquito y que te dé el dengue, sea mucho más severo que en otros casos. Fíjate hasta qué nivel puede estar. Uno dice, empieza el día y uno dice, uy, tantas cosas que tengo que hacer, ¿y si no me alcanza el día? Entonces ya arranco el día diciendo, ¿y si el día no me alcanza? Entonces imagínate, ahí se activa la ansiedad automáticamente. Entonces todo lo que empezás a hacer, ya lo haces de una manera más acelerada y ahí aparece este engranaje, lo que pienso, y si el día no me alcanza, la ansiedad que me genera y la conducta. Entonces, ¿qué pasa? Andamos, conductas de apuro, dale rápido, dale, mira que el colectivo, dale que tenemos que ir, vamos rápido, y así estamos desesperados para hacer algo que tenemos que hacer. Y entonces estamos acelerados, lo cual, si vos manejás a 60 por hora, tenés un nivel de ansiedad. Si manejás a 120 por hora, tu nivel de ansiedad es distinto. Entonces, empezamos con la velocidad, todo rápido, todo apurado, a vos, a los chicos, pero no, mamá, no, pero dale, que ven. Y así empieza a activarse más la ansiedad. La dispersión de actividades. Es decir, como tengo muchas cosas que hacer, siempre cuento esto, ¿no? Entro a la casa y digo, ni bien entro, me voy directo al lavarropa, quiero lavar la ropa para que los chicos mañana tengan el uniforme lavado. Entonces, entro a la casa y encuentro un par de zapatillas de mi hijo. Entonces digo, bueno, ya que está el par de zapatillas acá, me voy a llevarlo a la pieza. Voy y lo llevo a la pieza. Entro a la pieza, está toda la pieza desordenada. Entonces, bueno, ya que estoy acá, le armo la cama y un poco ordeno. Cuando estoy ordenando, me doy cuenta que le falta, no sé, la pastilla de Fuji. Uy, le falta la pastilla de Fuji. Entonces voy y busco la pastilla. Cuando voy a buscar la pastilla de Fuji, che, pero qué desordenado que está este armario. O mirá, se me ensució. Entonces limpio. Es decir, además de que te cargaste de ansiedad, cuando llegás al lavarropa ya te pasó mediodía. Es decir, ponés la ropa a lavar y ¿qué pasa? La ropa la lavás, se tiene que secar de noche. Tengo una paciente que me dice, no entiendo las mujeres de ahora. Ponen la ropa a secar de noche adentro de la casa. Bueno, yo la escucho y digo, ajá, es una señora grande. No, dice, la ropa hay que ponerla al sol, dice. Bueno, pero es así. Pongo el lavarropa. Cuando pongo el lavarropa, la ropa se lava, la pongo a colgar y ¿qué pasa? No se seca. Entonces la ansiedad se potencia. Al otro día tenés que explicarle a tus chicos o explicarle a la señorita o no sé cómo será, pero decirle, bueno, mira, no pudieron ir con el uniforme. Es decir, lo que vos intentaste hacer porque empezaste a dispersarte porque el día no te iba a alcanzar, termina potenciando el nivel de ansiedad. Empezá a encontrarte con esa conducta cuando estás apurada, cuando estás dispersa, también ahí empezá a registrar y decir, mira, esto es un indicador de que hay una ansiedad elevada. Entonces empieza el día y uno dice, ¿y si no me alcanza el día? Entonces digo, armá una agenda del día que sea realista.
Muchas veces la agenda del día es no realista. No está teniendo en cuenta ni mis posibilidades, ni que el día tiene 24 horas. Suponte que 8 trabajos, ya queda 16. 8 descansos, sí, Dios así lo permite. Ya queda, ya bajo 8, ya quedan 8. Y en esas 8, sin que considerar que de acá hasta el otro lado tenés un viaje de 1 hora, en esas 8 pretendés hacer lo que se hacen en 24. Entonces quiero pasar a ver a mi mamá. Entonces de paso voy hasta el súper. Entonces de paso... Y hay una paciente que me dice, y a mí me gusta también hacer, doctora, comida sana. Entonces yo hago toda la comida. Bueno, le digo, no, entonces ya está perdida la posibilidad, le digo. Porque si además de todo eso también... No, algo es una agenda del día donde cuando uno prioriza... Hay algo que ahí no entra y es algo que al hombre le duele, ¿no? Porque a todos nos gustaría, todo lo puedo, y ahí uno dice, bueno, hay cosas que no puedo. Es una agenda del día realista para poder tener un nivel de ansiedad evitando estas conductas de apuro, estas dispersiones de actividades que en definitiva terminan potenciando la ansiedad. Entonces acaba otro. Ahora viene otro, que son chicas que pueden estar estudiando, personas mayores. Entonces dicen, ¿y si rindo mal? Se están preparando para el examen. ¿Y si rindo mal? ¿Y si me toca el peor profesor? ¿Y si saco la bolilla que justo no sé? Entonces hay que aprender a escucharse, porque si no, ese pensamiento, ese monólogo interno termina potenciando la ansiedad. Te voy a avisar que cuando vos estás diciendo, ¿y si no llego? ¿Y si me va mal? ¿Y si no? ¿Qué pasa? Tu nivel de ansiedad se activa porque la ansiedad se activa ante la situación de amenaza y peligro. Entonces, se activa la ansiedad y te aviso que se produce dispersión de la atención, lo cual disminuye la concentración para estudiar. Con lo cual vas a terminar con una conducta que es de la procrastinación o de la dilatación. Bueno, rindo después, o directamente no rindo. Ahora, ¿por qué no rendís? Porque tu nivel de ansiedad va aumentando porque en tu mente estás rumiando. ¿Y si no llego? ¿Y si me va mal? ¿Y si me toca el peor profesor? ¿Y si me toca la bolilla que no sé? Y en todas esas cosas que estás diciendo, estás activando la ansiedad y estás provocando cortisol elevado, alteración de la memoria, alteración de la concentración. Y hago un paréntesis acá, perdónenme, porque quiero hablar del tema de las redes y de la gente que estudia con el celular ahí, viste que el celular lo tenés ahí, y entonces, a ver, acá si hay alguna persona estudiante, le digo, por favor, cuando se sienten a estudiar, lo mínimo que puedan estar sin celular, mudo y, como le digo a mis hijos, boca abajo. Porque si lo tenés boca arriba, viste las lucecitas que entran hacen que vos... Pero si vos estás estudiando, y entonces vos decís, bueno, para más, yo estoy atrasadísima en eso, pero hay un montón de ventanas abiertas. Alguien te escribe un WhatsApp, ejemplo, vos vas y lo respondés. Entonces, te escribe, le responde, te vuelve a escribir, le responde. Cuando volvés a la hoja... Entonces la gente dice, che, qué mal que estoy de la memoria. No, es que estás con una dispersión importante. Entonces, eso es un elemento, que lo digo entre paréntesis, que se pueda tener esta atención es muy importante. Cuando estás leyendo, cuando estás estudiando, lo mínimo que puedas estar sin celular es fundamental para mejorar el rendimiento. Muy bien, ¿y si rindo mal? Personas mayores. Y si cuando llego a la edad mayor estoy sola, y si me llego a enfermar y no tengo quien me acompañe, y si me pasa una enfermedad y la obra social no me cubre, y si, claro, imagínate, empieza la tensión, empieza el malestar, empieza la taquicardia, empiezan los síntomas, empieza el cortisol elevado, empiezan los procesos inflamatorios Y bueno, y digo, pero ¿qué estás pensando? Eso es lo que tenemos que empezar a decirnos a nosotros mismos. ¿Pero qué estás pensando? Escúchate lo que estás diciendo, porque en este momento no lo estás viviendo.
y estás activando un montón de situaciones, un montón de emociones, ansiedad, sustancias y todo, que en este momento lo único que van a hacer es perjudicarte y no lo estás viviendo. Entonces hay que aprender a escucharse para poder ubicar el pensamiento. Ese sería el ejercicio, ubicar el pensamiento en el aquí y en el ahora. Hay un libro que está en venta gracias a Mujeres por la Nación, que me permiten venderlo aquí, que escribí. Gracias Certeza, que es la editorial que me permite hacerlo, que se llama ¿Es posible enfrentar la ansiedad? Ahí trato de explicar estas técnicas. Yo siempre digo, la emoción es como una olla hirviendo, que vos tenés dos manijas para agarrarla. Uno puede ser los pensamientos, otro puede ser la conducta. Entonces, hay ejercicios para el pensamiento. Primero, saber que existen, que son monólogos internos automáticos, que no es que vos te sentás así a pensar en eso, no, eso ya es un pensamiento volitivo, vos lo generás. Este es automático. Pasa y no te das cuenta, pero te impacta generando emociones. Hay que empezar a darse cuenta, encontrarse uno mismo pensando de esta manera. Ah, mirá, estoy anticipándome. A ver, hay personas que tuvieron una descompostura o un malestar en el colectivo. Entonces dicen, no voy más en colectivo porque esa vez me descompuse o tuve síntomas o me pasó mal. Yo digo, pero escuchá una cosa, tenés 40 años, ¿cuántas veces viajaste en colectivo? 500.000 veces, 100.000, nunca hice el cálculo. Y vos por una vez que te sentiste mal, vas a tomar la evidencia de que todas las veces te vas a descomponer. Es decir, ¿qué evidencia hay para decir que eso que yo digo que va a pasar, va a pasar? Otra cosa, claro, es un pensamiento. ¿Qué alternativas posibles hay? Porque es verdad, puedo ir a una situación, porque estoy hablando de lo realista, pero entre lo peor que yo pienso, lo mejor o lo más maravilloso, existe una escalera intermedia que uno no la piensa. Y hay otra cosa. Y si lo peor que vos temés ocurre, mi pregunta siempre es, ¿qué? Digamos, porque yo te pregunto esto, y me lo digo a mí misma, si pensar, anticipar y pensar arreglaría que eso no pase, yo te digo, bueno, va, dale con la anticipación. Pero eso no garantiza que no pase y al contrario, como les expliqué, nos saca capacidad y recursos para poder enfrentarlo. Exactamente. Entonces, agotamiento, que también está mucho con la ansiedad. Entonces, es importante poder escucharnos, saber que existe un monólogo interno, una autocharla, un autodiálogo y poder no decir, no tengo que pensar en esto, no quiero pensar en esto, la doctora dijo que no pensemos en esto. No. Sí, hay que pensar en eso. Y cuando uno lo piensa hay que interceptarlo con una pregunta, evidencia, alternativa. Y si lo peor que me ocurre, ¿qué? Porque lo estoy pensando va a cambiar. Y hay algo muy hermoso que puedes usar frases, palabras que escuchás, que te ayudan. Por ahí, stop, semáforo rojo, hay ciertas cosas que uno puede decir para parar el pensamiento. Poder confrontarlo con algún tipo de frase. Pero yo quiero decir y mencionar en este momento que hemos hablado acá de la fe de Dios, de la palabra de Dios, y en la Biblia hay muchísimas palabras que podés utilizar o versículos o partes de la Biblia para poder ayudar en tu pensamiento. Y lo que tenemos con la palabra de Dios, según dice Hebreos 4:12, es que además la palabra de Dios no es cualquier palabra, es una palabra viva y eficaz, es decir, es una semilla que cuando se siembra da fruto y que tiene resultados, por eso es eficaz. Fíjate que Santiago 4, ahí hablábamos en una canción Santiago 1, fíjate que Santiago 4 dice, ustedes que dicen que van a ir, traficar, vender, comprar, cuando no saben cómo es el día de mañana y cuando la vida es una neblina, y chicas, mujeres que están acá presentes, con respeto digo, no conocemos el día de mañana. Podemos estar anticipando 24 horas, pero en un minuto, en un instante, puede
puede pasar algo que te desbloqueó totalmente y que nada que ver como lo habías pensado y vos tuviste un nivel de ansiedad top 10 de una manera inútil. Entonces, es importante, pero ¿cómo? La palabra de Dios dice, no, ustedes que dicen de mañana, no, dice, la vida es una neblina. ¿Qué podemos saber de mañana si no sé lo que va a pasar hoy cuando yo termine y salga de acá? Pero no mal, sino no conozco. El futuro uno no lo conoce. Entonces es muy importante. Y hay una frase que me conmueve, que es justamente de la oración de Jesús, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una frase hermosa del mismo Jesús. Hay una iglesia en Barcelona, que es la Sagrada Familia, que tiene puertas que hacia afuera muestran la parte de la vida de Jesús, el mismo evangelio. Qué hermosa iglesia. Es una iglesia católica, pero sin embargo superadora, porque dice el constructor, el evangelio es para afuera. Entonces sus puertas van hablando de las distintas etapas de Jesús, la muerte, la resurrección, su nacimiento, el tiempo que estuvo, y adentro es la adoración y la contemplación. Y adentro no hay imágenes, hay luz, es hermoso. Pero hay una puerta que está hecha en metal, que justamente es lo que habla de la parte de la vida de Jesús, que dice, el pan nuestro de cada día en todos los idiomas y dialectos del mundo. Es una puerta que me estremece y que realmente aparece en mi vida cada vez que digo, uy no, y sí, y digo, no, a ver, momento, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy es hoy y esto es lo que estamos viviendo. Y la anticipación de hechos va a generar una ansiedad que te va a colocar en una situación que va a potenciar la ansiedad. Entonces lo que te digo, un recurso para trabajar la ansiedad es escucharte, darte cuenta cuál es tu sesgo, tu tendencia, la forma como interpretás las distintas situaciones, y si encontrás mucha anticipación negativa, empezás a decir, hoy, el pan nuestro de cada día, la vida es una neblina, no sabemos nada de mañana, ¿qué evidencia tengo? ¿Cuáles son las alternativas? Y lo peor que yo pienso, que no me queda otra que afrontarlo. Te animo a que trabajes de esta manera esos pensamientos de anticipación catastrófica que potencian la ansiedad. Fíjate que ahí donde escribiste pensamientos, está bueno que si registrás alguno de anticipación negativa y potenciador de la ansiedad, que puedas también buscar ese pensamiento alternativo que te va a ayudar a disminuir y modelar los niveles de ansiedad. Es un ejercicio. ¿Cómo? Exactamente. Bueno, por supuesto, no, como hoy voy a hablar de tristeza y de ansiedad, no me explayo en todo lo que es la ansiedad, en el libro lo explico. Por supuesto, como digo, la emoción es un engranaje entre el pensamiento, el cuerpo y la conducta. El cuerpo sufre tensión muscular, hiperventilación. Por lo tanto, cuando uno logra respirar profundo, largar el aire, respirar, eso lo ayuda a bajar la ansiedad, porque la respiración profunda permite o toca, digamos, esto es biológico, ¿no? Activa ganglios del sistema nervioso parasimpático, que sería el que se contrapone al sistema de la ansiedad. Así que sí, por supuesto, lo van a ver, las respiraciones, cómo influyen esto, pero me voy a detener en este tiempo, me quiero detener en los pensamientos, que sería como el núcleo más complicado en el desarrollo, porque por ahí te pones a respirar y es verdad, aprendiste la técnica, es más sencillo, pero trabajar sobre el monólogo interno y desarrollar habilidad ahí muchas veces resulta un poquito más complicado. Con respecto a la tristeza, pregunto, ¿en este momento estás viviendo una situación que genera tristeza? ¿Que genera dolor?
digo, viene el Espíritu Santo, la palabra de Dios vino a mi mente en este tiempo, hablando de Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, es decir, escribe a cristianos que se reunían en una ciudad que hasta ahora existe, que se llama Corinto. Veníamos hablando en el auto, en la camioneta de Priscila, veníamos hablando de una serie de Chosen y las chicas, los elegidos, y las chicas decían, esa serie qué buena que es porque te presenta a los apóstoles, a los discípulos, como personas, a Jesús mismo, como personas reales. Y yo siempre digo eso, cada persona que vos lees en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son personas como vos y como yo, porque están en la Biblia, no las santifican. Al contrario, Dios las dejó aquí escritas para que aprendamos qué nos pueden enseñar esas personas por su vida y por el contacto que estuvieron con Dios. A mí no me gusta decir personajes, a mí me gusta decir personas. Y en 2 Corintios, en el Nuevo Testamento, el que escribe es Pablo. ¿Sabés lo que veo ahí de Pablo? Pablo, viste que uno dice el apóstol Pablo. Pablo se comía la cancha predicando el evangelio. Pablo en esa carta abre su corazón, como vos, como yo, como cualquiera de nosotros, y dice, estoy afligido, estoy atribulado, tengo angustia, hasta lloro. Así empieza la carta. Abre su corazón. Y la palabra que se usa para tribulación es una palabra que en el griego significa una presión, una forma de tortura donde el cuerpo era aprisionado. Iba siendo aplastado hasta que la persona moría. Dice Pablo, así estoy, afligido, atribulado, estoy llorando, tengo angustia. Eso decía Pablo. Eso te puede estar pasando a vos o a mí, una situación que nos produce tristeza, que nos produce dolor. Entonces, como te dije anteriormente, hay algo fundamental que es de qué manera estás pensando, interpretando, analizando esa situación. Así como hablábamos de la ansiedad, y si tal cosa, y si tal otra, anticipando, acá es cómo estás interpretando esa situación de dolor. ¿Estás en víctima? Pero mirá, esto que me pasa a mí, no lo merezco, sí lo merezco, yo siendo tan buena, hice siempre, traté de hacer, no, esto es mucho para mí, comparándote. Pero ¿cómo puede ser que aquella otra persona que es más buena o más, según lo que yo digo, cómo mirá al final no lo pasa, yo lo paso? Comparándote. Potenciando el pensamiento negativo, rumiando todo el tiempo la situación negativa que estás viviendo. Eso te está pasando. De esa manera estás interpretando el dolor que estás viviendo. Entérate que solamente eso va a potenciar el dolor y la tristeza. No te va a dar un recurso para poder afrontarlo. Entonces vuelvo a lo mismo, escuchá Mónica también, lo que estás pensando y de qué manera estás interpretando eso. En Marcos 7 Jesús dice algo extraordinario. Cuando vinieron a criticarlo los fariseos porque decía, ¿cómo puede ser que tus discípulos no se lavan las manos para comer un ritual judío? Entonces Jesús dijo, ¿saben por qué? Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque eso como entra sale por la letrina, es lo que sale. 2 puntos. Lo primero que aparece es malos pensamientos. En el original es dialogismo, es diálogo con uno mismo. Entonces, ¿de qué manera estás interpretando esa situación? Rumiando todo el tiempo, victimizándote, comparándote con otro. Todo eso va a potenciar la angustia, la tristeza y el malestar.
y eso va produciendo, como te dije, los 3 engranajes, va produciendo un efecto en tu cuerpo, va produciendo un efecto en tu conducta. Quizá va disminuyendo la presión arterial, se van poniendo más hipotónicos los músculos. Entonces uno de golpe empieza a decir, bueno, voy a estar más tiempo en la cama, no tengo ganas de levantarme, paso mucho tiempo acostado, me voy aislando, salgo menos, me relaciono menos con las personas y la tristeza se va potenciando porque justamente estamos utilizando una conducta relacionada con la tristeza y no estamos interviniendo sobre eso. Entonces, para abordar la tristeza, tenemos que aprender a escuchar nuestros pensamientos. Y yo digo una cosa, ahí Pablo lo dice Dios, fuente de toda consolación. Y la palabra consolación, ¿sabés lo que es? Coraje, fuerza, bravo. Él está diciendo, pero Dios es la fuente de todo coraje. Es decir, cuando hay una situación adversa para atravesar, y hay que meterle coraje para atravesarla. Es decir, es esa la situación, hay que vivirla. Yo siempre digo, es como ir por un camino de montaña y a vos te queda, viste que los caminos de montaña por ahí se angostan, a vos te queda de este lado la montaña llena de hojas secas y de este lado el precipicio. Y bueno, para pasar vos qué decís, bueno, me voy para este lado, paso, me raspo toda, pero paso y llego al otro lado. Si estás viviendo un momento de dolor, de aflicción, es, bueno, aceptar que esto es lo que estás viviendo, darte cuenta que pensándolo y cualquiera de las formas que dijimos de pensamiento no cambia la situación y poder decir, atravieso con una actitud diferente, con una manera de pensar distinta, bueno, acercándome a la dimensión espiritual como lo hablábamos hoy, poder tener fe, creer en la palabra de Dios, en lo que Dios nos enseña, llenar tu mente de pensamientos diferentes. Es dejar de idealizar, ay, no encuentro la felicidad, no tengo ese gozo que quiero tener, que tendría que tener, y culpándote por eso. Hay una entrevista que esta semana escuché de un actor, Oscar Martínez, donde le pregunta al entrevistador, le dice la entrevistadora, ¿sos feliz? Y él contesta, moderadamente. Entonces, está excelente. A mí me quedó moderadamente así en la cabeza, porque digo, por ahí estoy, no me siento bien, hoy estoy. Entonces yo digo, bueno, moderadamente. Es así, tampoco te vayas para el otro lado. Entonces, es muy importante qué te estás diciendo cuando te pones a pensar determinada situación. Entonces, es esto mismo, te va a ir llevando a conductas, y ahí también quiero decirte, cuídate. Si te das cuenta que estás ahí mucho tiempo en la cama, cuídate, toma agua. El 70% del cuerpo del hombre es agua. ¿Sabés que Génesis, cómo me gusta la Biblia? ¿Sabés que Génesis capítulo 1 dice que Dios creó el agua? Ay, Dios creó todo lo que necesitamos para cuidarnos. Dios creó el agua. Tenemos que tomar, anotalo, 1,5 litros por lo menos de agua. Cuídate. Controlalo con las botellitas. Viste, 1, 2, 3, y yo ya tomé una y después digo, ¿cuántas tomé? ¿Una o tomé 2? Ya no. Poné las 3 botellitas juntas porque después me olvido que tomé. Entonces digo, toma agua. Come en los horarios adecuados. No importa cuánto, importa qué. Come comida sana, eso es lo que Dios creó cuando lo creó. Creó los frutos, creó los vegetales, creó los animales. Come vegetales, come proteínas, alimentate bien. Si te das cuenta que te tira mucho, como dicen, me tira la cama. Bueno, no, la cama no tira, digamos. La cama no tira. Uno se tira a la cama no tira. Pero bueno, la cama me tira. No, uno se tira a la cama. Pero si te das cuenta que te estás tirando mucho a la cama. Vos sabés que
es tan nimio, tan sencillo, pero es así. Cuando te das cuenta que estás mucho tiempo decir, bueno, a ver, me voy a levantar. Ahora vos me decís, bueno, Mónica, sí, qué sencillo decirlo para vos, porque vos no estás viviendo lo mismo. Mirá, ahí en Corintios dice Pablo que ese Dios que me consoló a mí, es decir, que me dio ese espíritu de coraje a mí, permite que yo también pueda consolar a otros con esa consolación que recibí. Ojo, en el sentido de que vos decís, y bueno, para vos, Mónica, es fácil. Dios también a todos nos presenta oportunidades para poner en desafío estas cosas. Entonces, levantarse, buscar una motivación. Hay una paciente que la vi esta semana que me decía, ¿sabe qué, doctora? Avancé en algo. Me levanto, tomo el desayuno en la cocina y después, bueno, me vuelvo a acostar. Pero bueno, es un avance. Antes desayunaba y ahí seguía. Entonces, bueno, buscar una motivación, algo pequeño, no te digo, pero eso es cada día, progresivamente, activar, porque en la tristeza potenciada te lleva a eso y eso te pone peor, vas dejando las actividades que antes te hacían bien. Siempre cuento cosas que me dicen los pacientes y a mí, doctora, me encantaba, no iba a salir nunca sin pintarme los labios. Claro, porque vos te pintás los labios, te mirás en el espejo y salís con otra, y ya ni eso, doctora, hago, ni me pinto los labios siquiera. Entonces, bueno, a ver, cuando vos vas retomando aquello que dejaste y te gustaba hacer, de a poco, progresivamente, vos decís, bueno, mira, me siento mejor. Es decir, es un engranaje que va entre la conducta, el cuerpo y los pensamientos. Entonces levantate, busca ayuda, habla. No te digo que lo saque en el diario del barrio ni que lo ponga en la pancarta de tu casa, pero busca ayuda, habla con alguien, quizá busca ayuda profesional si es necesario, pero busca ayuda. La emoción tristeza, como todas las emociones, por eso existen los emoticones, se expresa en la cara. Y hay cara para todas las emociones, para la tristeza también. Y vos entrás a un lugar y te dicen, hola, ¿cómo estás? Vos te crees que no, pero sí, se ve la cara. Estoy bien, muy bien. Bueno, transmitíselo a tu cara. Bueno, pero ahí te perdiste una posibilidad, que es ser honesta y decir, mira, la verdad me siento triste, porque vos no sabés lo que puede venir de eso. De eso puede venir una persona que te abraza, de eso puede venir una persona que te dice, cuando quieras podemos escuchar, podemos sentarnos a hablar. Puede venir de eso una persona que te da una palmada, que dice, voy a orar por vos, tengo fe y voy a orar por vos. No sabés lo que puede venir. Entonces, aprender a hablar, a transmitir, a buscar ayuda, a cuidarte, eso es fundamental en el proceso de la tristeza. Hay un momento de dolor, date cuenta cómo lo estás mirando, transforma la forma de mirarlo, fíjate cómo eso repercute en tu cuerpo y en tus actitudes, en tus conductas, y empezá también de ahí el proceso de recuperación. Y antes de terminar, en lo último, quiero decir que yo creo absolutamente en la palabra de Dios, creo absolutamente en Dios y creo que la dimensión espiritual de todo esto que estamos hablando hace superlativo estos recursos que venimos trabajando acerca del pensamiento, de las emociones y de las conductas. La dimensión espiritual lo hace superlativo. A vos que estás acá, si alguien te trajo, es porque Dios quiere que escuches esto. Y si estás acá porque viniste y ya conoces a Dios, pero estás acá
porque Dios quiere que escuches esto. Cualquier técnica, recurso o estrategia se coloca en un lugar superlativo cuando agregamos la dimensión espiritual. Cuando decidimos, creo en Dios Padre, creo en el Dios creador, que dicho sea de paso, Dios creó un mundo, el mundo muy distinto a este. Dios creó un mundo donde había amor, paz, orden, luz, y el hombre decidió seguir un camino a espaldas de Dios y escuchando su deseo, su necesidad y su propia ley. Pero ese Dios creador creó ese mundo y el hombre decidió alejarse de Dios. Y entonces empezó a esto que poco se habla en televisión, cuando hablamos de todas las cosas que vivimos. Poco se dice, los cambios climáticos tienen que ver ¿con qué? Con la avaricia del hombre, que genera, ya saben, talar bosques más y más y más. Pocos dicen que las guerras tienen que ver con el deseo de poder, tener más, más y más. Y eso se llama pecado. Pocos los dicen, te lo relatan, pero no te dicen que la palabra es pecado. Es que la persona va en contra de la ley de Dios. Pero hay que creer en Dios Padre, Dios Creador, Dios, en el Dios Hijo, en Jesús. Ese Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra, nació, creció, murió y resucitó. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios, para perdonar nuestros pecados, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. A eso vino, a que nosotros tengamos hoy acá, además de todo esto, ¿qué cosa? El Evangelio de la paz. Las buenas noticias, estas son, que Jesús vino a este mundo y murió por vos, por mí, para poder acercarnos a Dios. Y creer en Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que como dice Corintios ahí, dice Pablo, yo soy una vasija débil, frágil, pero ¿qué pasa? Adentro tengo un tesoro, tengo una luz, y ese tesoro y esa luz es el Espíritu Santo viviendo en mí, y eso es lo que me da poder para la transformación. Cualquiera de estos recursos que hablamos, que son buenos, que son estudiados, que son investigados, los podés aplicar, pero cuando los aplicás en la dimensión espiritual, desarrollando la fe en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, el poder se hace superlativo y la vida ya no es igual, se vive de una manera diferente. Por eso quiero terminar diciendo esto. Si estás acá, si estás en este lugar, no te vayas sin acercarte a Dios. Que Dios te bendiga y que esto realmente sea para crecimiento de cada una de nosotros. Muchas gracias por la atención. Qué hermoso. Mire, no me alcanzaban las manos para escribir. Es para seguir rumiando todo lo que aprendimos hoy. Estamos grabando, así que pronto tendremos también todo el material. Ustedes por eso también tomamos sus datos para seguir en contacto, para seguir ofreciéndoles todas las conferencias. Estaremos haciendo una conferencia mensual y quiero poder terminar este tiempo juntas, pero quiero que oremos, ¿sí? La oración es lo que nos acerca a Dios, es hablar con Dios, es poder con nuestras palabras decir, Dios, te necesito. Me encantaría que cada una de los que estamos en este lugar y los que nos están siguiendo a través del canal, mire, hay personas que están conectadas de diferentes lugares
inclusive mujeres en algunos penales están conectadas, como no sé si tenemos de los penales que están, tenemos el listado. Bueno, de los penales de mujeres están siguiendo la transmisión en directo, porque entendemos que todos y todas necesitamos de Dios. Y estamos aquí no solamente para llevarnos todas estas herramientas, sino, como dijo la doctora, necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Nuestro corazón a Dios. ¿Sabe que como iglesia nosotros nos reunimos aquí todos los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana, y estamos compartiendo una palabra que es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero primero le dijo: venid a mí todos los que están cansados y trabajados o agobiados, porque yo puedo darte descanso para tu alma. Y yo sé que en esta tarde Dios quiere tomar tu carga, quiere tomar tu peso, quiere tomar tu problema, quiere darte paz en tu corazón y llevarte a un nuevo tiempo espiritual. La paz no significa que vamos a tener ausencia de situaciones o problemas, sino que vamos a tener la fuerza para atravesarlas, para salir adelante, para cambiar la historia, para romper cosas que nosotros no podíamos hacer. Dios te dará la fuerza. Dios te dará la fuerza. Y en esta tarde vamos a poner nuestra carga en Dios. Así que yo te invito a que te pongas de pie y que vamos a hacer una oración y vamos a decirle: Señor Jesús, con nuestras palabras, Señor Jesús, quiero abrir mi corazón y dejar mi carga en tus manos. Podés decirlo con tus palabras: quiero poner toda carga, todo peso, toda preocupación, toda tristeza, toda amargura, toda angustia en tus manos. Ayúdanos en este monólogo interno. Queremos ser conscientes de esos pensamientos, Señor, que debemos cambiar. Esos pensamientos catastróficos, esas emociones no potenciadas, esa tristeza potenciada. Señor, queremos entregártelas a ti. En esta noche queremos que tú llegues a nuestro corazón, vengas a nuestro corazón. Invita a Jesús a tu vida. Decirle: te quiero en mi vida, Jesús. Quiero tener una vida espiritual para tener un tiempo diferente. Dame tu paz. Dame tu paz en esta noche. Yo dejo mi carga en tus manos y tomo tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Alabado mi corazón, alabo al sentirlo, y aun cuando no te alabo y sé, te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración, porque cuando alabo, madera Jericó, y mientras tenga aliento, mi alma canta y alabado mi corazón. Alaba a Dios mi corazón.
que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como Él, alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo